¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenas tardes, buenos días, dependiendo cómo estén escuchando el video. Esta clase está dirigida para el aula A3, el aula A3. ¿Ya? Esperemos mientras carga la diapositiva. Muy bien, entonces ahí continuamos por acá seleccionando. Muy bien, a ver. Entonces, jóvenes, nos hemos quedado justamente en esta parte, en esta diapositiva, donde hablamos del ADN bacteriano. Aquí, esta imagen no va en su cuaderno, no lo vayan a dibujar esta imagen, ¿ya? Bueno, acá lo que está observándose es la célula eucariota, que se hizo una comparación con la célula procariota. Miren aquí el ADN de las procariotas, para este caso las bacterias es circular, doble cadena, y listo. En cambio aquí en las células eucariotas, como nuestras células, por ejemplo, las células de una planta, células de un hongo, hay dos cadenas, sí, pero es más complejo, mira. Dos cadenas, ¿no? Y acá lo podemos ver como una línea que se enrolla en las histonas, esto de amarillo, que son proteínas. Esto a su vez se enrolla como una serpiente, como una serpientita ahí, ¿ven? ¿Sí? Se enrieda, lo vemos de lejos como una línea y forma el cromosoma. Bueno, estoy resumido, ¿no? Porque es complejo. Entonces, el ADN de las células eucariotas se asocia a proteínas. Lo de amarillo que aparecen unas monedas, que son las histonas. En cambio, en las células procariotas, no. Esto no sucede en las células procariotas. Como ustedes pueden apreciar aquí, solamente tengo un ADN circular, bicatenario, ¿lo ven? Pero no hay acá histonas. Esa es una diferencia con las células eucariotas. Y justamente acá este dibujo corresponde a una célula eucariota. Muy bien, muchas bacterias son móviles. Significa de que las bacterias pueden desplazarse, pueden moverse en un medio líquido, por ejemplo. Pero para que una bacteria, alumnos, pueda desplazarse en un medio líquido, sea sangre, sea algún fluido corporal, en el suelo, por ejemplo, un bosque, un bosque, por ejemplo, húmedo, eh, se puede estar la bacteria moviéndose en la hoja, de repente en el tronco que está caído, o de repente en el agua del baño, no sé, en los océanos, agua dulce, agua salada en los océanos, en agua dulce. Estas bacterias necesitan una estructura que les permita moverse, que les permita desplazarse. Y para esto van a utilizar los llamados flagelos, ¿no? Entonces, si les pregunto en el examen qué utiliza una bacteria para poder desplazarse en un medio líquido, sería la respuesta los flagelos. Estos flagelos son giratorios, giran como si fuese un timón. Ahí está, flagelos giratorios. Entonces, más o menos para que puedan entenderme, a ver, ya, ese es flagelo, se pueden apreciar. Y de flagelo, entonces va a rotar.
¿ya? Así como lo están observando, miren, ahí como ustedes también observan, ¿ya? Mira hacia atrás, luego hacia adelante, así va rotando. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo estoy haciendo así, el movimiento, para que tengan una referencia, así. Muy bien, ahí se creo que bien explicado cómo está rotando, ¿ya? Así va a rotar en ese sentido el flagelo y esto impulsa a la bacteria hacia adelante. Entonces, esto hará que nuestra bacteria entonces pueda impulsarse hacia adelante. Claro que cuando se impulse hacia adelante, irá con todo el flagelo, ¿no? No lo puedo hacer los movimientos de los dos. A ver, vamos a tratar. No, no se puede coger los dos. Bueno, listo. El número y la ubicación de los flagelos son importantes en la clasificación de algunas especies de bacterias. Que podemos ver en estas imágenes, miren las bacterias cómo tienen sus flagelos. Miren acá, estos flagelos. ¿Sí? Aquí también. Pueden observar acá también esta bacteria con sus flagelos. Acá también, miren. Ahí. Muy bien. De acuerdo a esto, vamos a extender un poco más. Miren, por ejemplo, algunas bacterias habrá bacterias que tienen un solo flagelo. Un momento. Otras tendrán de dos en adelante. Otras bacterias tendrán flagelos en ambos extremos. Otras tendrán flagelos en todo el perímetro.
Ya, muy bien. Y otras bacterias simplemente no tienen flagelos, ¿no? Acá no tienen. Te pueden aparecer ahí. Aquellas bacterias que tienen flagelos, un flagelo se les conoce como bacterias monótricas, con un solo flagelo. Aquellas bacterias que tienen de dos en adelante, flagelos, se les llaman lofótricas. Aquellas bacterias que tienen en ambos extremos se llaman anfítricas. Anfítricas. Y los que tienen todo el perímetro tapizado de flagelos se le llaman perítricas. Y aquellas que no tienen flagelos se les suelen llamar átricas, sin flagelos. Ahí está, ¿ya? Entonces, eso también lo tienen que poner en su cuaderno. Ahí está la clasificación de acuerdo al flagelo. Y recordar que el flagelo tiene una función que es la locomoción, no olvidarse. Locomoción, ¿ya? ¿No? Movimiento, desplazamiento en agua dulce, agua salada, en tierra húmeda, en esa película de agua hasta que se mueven, en la sangre, fluidos corporales de los animales, y en los fluidos de los líquidos de savia bruta elaborado, por ejemplo, de las plantas también, podrían estar las bacterias. ¿Ya? Acá podemos observar, por ejemplo, esta imagen no lo vayan a dibujar, solamente es referencial. Referencial significa solo para que lo puedan ver nada más, ¿ya? Una mirada nada más. Aquí se puede ver el flagelo, miren. Todo esto es el flagelo. Y este círculo se está agrandando aquí. Y podemos ver, por ejemplo, la base del flagelo. ¿Ven? Donde tienen 4 anillos, como unas ruedas, las cuales 2 de estas están en contacto con la membrana o metidas en la membrana, y 2 de estas en la pared celular. Esto que tiene la forma de una curva se llama gancho, y por acá viene el filamento. El filamento sería todo. Todo sería el filamento. ¿Ven? Donde se curva se llama gancho, y acá tiene la base del flagelo. Bueno, esta imagen no la vayan a anotar, tampoco no es para que lo repasen, solamente es una referencia. Si desean lo pueden observar, si no, no hay ningún problema. La reproducción sexual en las bacterias. Mira, en las bacterias presentan otra estructura que corresponden a los llamados pilis, o fimbrias también se suele llamar, dependiendo de la longitud, pero acá lo vamos a llamar pilia, sencillo, pilis. Y estos pilis, disculparán ustedes por acá, vamos a ver un momentito, ahí, los pilis son pequeños. Ahí está, ¿ya? Ahí tengo un pili, por ejemplo. Tengo otro pili por ahí, ¿ven? Y también acá. Entonces, esas estructuras se llaman pilis y intervienen en la reproducción sexual. Deben anotarlo, ¿eh? Entonces, ¿qué estructura interviene en la reproducción sexual de las bacterias? ¿No? La respuesta sería el pili. El pili. ¿Está bien? Muy bien, continuamos entonces por acá. Tenemos dos bacterias y a esta bacteria le vamos a llamar bacteria A. A esta le llamamos bacteria B. Y reproducción sexual porque habrá un intercambio de material genético. El material genético que se va a intercambiar es el plásmido. El plásmido es un pequeño ADN que se encuentra en las bacterias a nivel ahí en el citosol. Son numerosas y es parecida al ADN bacteriano, pero pequeño. Circular, bicatenario, pero pequeño. El plásmido presenta ciertas características, genes que le permiten a las bacterias resistir el ataque de antibióticos, por ejemplo. Entonces el plásmido le vendría resistencia a las bacterias.
Y bueno, pues aquí entonces podemos hablar en que cómo será la reproducción sexual, en que la bacteria A va a donar el plásmido a la bacteria B. Ambas bacterias entran en contacto con su pili. Miren, el pili de la bacteria A entra en contacto con el pili de la bacteria B. De tal manera que el plásmido de la bacteria A, el plásmido de la bacteria A es inyectado a la bacteria B a través del pili. De esta manera, el plásmido, como pueden apreciar, entra en el citoplasma de nuestra bacteria B. Hay un intercambio de material genético, como te pueden apreciar. Luego entonces observamos en nuestra bacteria B la presencia de dicho material genético. Acá está. La bacteria B en un principio no tenía y ahora sí tiene. Está heredando rasgos de poder resistir ataques de antibióticos también, como pueden apreciar. ¿Ven? Entonces luego esta bacteria se va a reproducir de forma asexual, se va a partir, originando 2 células, 3 y 4 y así. Y este ADN plásmido estará pasando a esas futuras células hijas. Entonces aquí se separan, una vez que se ha inyectado el ADN plásmido, se han separado y esta bacteria B tiene un ADN plásmido que no tenía al inicio, ¿ven? Ahora se vuelve resistente a los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y luego tiene que reproducirse de forma asexual, porque cuando ella se parta, va a generar 2 células y cada una de ellas va a heredar este ADN bacteriano y el plásmido. Y así el plásmido puede pasar a una nueva célula. Muy bien, vamos a ver ahora otro tema, alumnos. Mejor dicho, vamos a entender ahora a otro procariota, ya que corresponde entonces a las llamadas cianobacterias. Un momento, por favor. Muy bien, cuando hablamos de cianobacterias, estamos estudiando otro grupo de organismos procariotas que se encuentran dentro del reino Monera. Las cianobacterias también se les suele llamar algas. Un momento. Se les conoce como algas azul verdosas. Se llama algas azul verdosas. O también se les solía llamar algas verde azuladas. Muy bien. Pero también se les conoce con otro nombre. También se les suele llamar, bueno, se les conoce como algas cianofitas. Algas cianofitas. Entonces, las cianobacterias jóvenes es otro tipo de procariotas, otro tipo de organismo perteneciente al reino Monera, eh, que aparecieron más o menos aproximadamente, acá lo vamos a negar. Primero, evolucionaron de las bacterias. ¿Ya? Entonces, las cianobacterias corresponde a la evolución de las bacterias. Entonces, ellos aparecen por evolución de las bacterias. ¿Ya? De las bacterias ellos logran aparecer, logran evolucionar. Ahora, la pregunta es ¿cuándo aparecen estas especies, ¿no? Este grupo. Bueno, evolucionaron las bacterias y aparecieron entonces hace 3100, 3400, disculpen, 3400
a 3.100 millones de años. Durante ese tiempo aparecieron una gran cantidad de cianobacterias y no olvidarnos que justamente ellas evolucionan a partir de las bacterias. Pero ¿qué importancia tienen justamente este grupo de procariotas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ellos, cuando aparecen en ese tiempo, hace millones de años, las cianobacterias cambian su nutrición. Ellos presentan ahora una nutrición autótrofa. Autótrofa. Y la nutrición autótrofa que ellos realizan es la nutrición autótrofa por fotosíntesis. Para aquel tiempo habían bacterias que hacían fotosíntesis, pero era una fotosíntesis que no liberaba oxígeno. Sin embargo, las cianobacterias, ellas realizan fotosíntesis oxigénica, liberando entonces oxígeno molecular. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que hace 3.500 millones de años, que es el tiempo en el cual aparecen las bacterias cuando se origina la vida en nuestro planeta, alumnos, no existía oxígeno molecular como ahora lo tenemos en nuestro planeta. Ya, a ver un momentito, por favor. No había oxígeno molecular. Se me estoy refiriendo al oxígeno que ahora conocemos, al O2. Ahí está. Entonces, las cianobacterias, cuando aparecen hace 3.400 o 3.100 millones de años, ellos comenzaron a producir oxígeno. Comenzaron a eh, liberar oxígeno en los océanos y este oxígeno aniquiló muchas formas de vida unicelular bacteriana. Muchas de estas bacterias no pudieron soportar la presencia de este nuevo gas y murieron, o sea, se extinguieron. Algunas otras bacterias se adaptaron al oxígeno y quizás utilizaban el oxígeno para producción de energía. Otras bacterias quizás toleraban al oxígeno, se adaptaron al oxígeno, simplemente adaptarse, quizás no lo utilizaban, pero se adaptaron. Y otras de repente escaparon del oxígeno a mayores profundidades en los océanos. Entonces lo que quiero que sepan es que esas bacterias son las primeras formas de vida unicelular y fueron las primeras formas de vida y de tipo unicelular, mejor dicho, que producieron ese oxígeno hace 3.400 millones de años en nuestro planeta. Si viajáramos al pasado, hace 3.500 millones de años, y descendemos desde la nave, no podríamos respirar el oxígeno porque simplemente no existiera oxígeno. Para que se formase la vida, entonces, los científicos concuerdan en que el oxígeno no estuvo presente en un principio. Esto se puede evidenciar cuando cortamos una manzana, por ejemplo, y vemos cómo se amarillenta toda la pulpa. ¿Y esto se debe a qué, profe? Se debe a que el oxígeno comienza a reaccionar con las moléculas y altera los enlaces químicos. Y la vida se basa en química. Entonces, si yo formo vida, formo células y hay oxígeno, el oxígeno va a alterar los enlaces y no permite que se formen las moléculas que forman la vida. De tal manera que el oxígeno, en el tiempo en el cual aparece, ya la vida existía. Y esa vida tuvo que adaptarse al oxígeno. Eso explicaría por qué los seres humanos y otros animales usamos el oxígeno. Aunque el oxígeno nos va destruyendo de a poco, nos va envejeciendo, ¿no? Causa el envejecimiento, es uno de los causantes. Bueno, entonces las cianobacterias hacen fotosíntesis oxigénica y liberan oxígeno. ¿Qué otras características podemos hablar de las cianobacterias? ¿Dónde viven, no? ¿Dónde las encontramos? Entonces, las cianobacterias las vamos a encontrar, por ejemplo, en agua dulce, ¿no? Agua de totoral, por ejemplo, una laguna, podemos encontrar.
en agua salada. Ahí estamos hablando de los océanos, por ejemplo. Los océanos de los polos, ¿no? Polo norte, polo sur. Los océanos que conocemos, por ejemplo, también, ¿no? Agua salada. Entonces, en estos océanos también viven las cianobacterias, ahí las encontramos viviendo. Pero también lo podemos encontrar las cianobacterias, ¿dónde? Podemos encontrar también en el suelo. En el suelo húmedo, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, ¿ya? En un bosque húmedo también podemos encontrar en una charca, podemos encontrar a estas cianobacterias. Ahora, ¿pero por qué son importantes las cianobacterias? Bueno, como ya les he manifestado hace ratito, por ejemplo aquí, ya en estos ecosistemas, como ellas hacen fotosíntesis, entonces lo que hacen es liberar oxígeno. Liberan oxígeno. Ya liberan oxígeno molecular a los ecosistemas. A los ecosistemas acuáticos. Al liberar ese oxígeno a los ecosistemas acuáticos, ¿será importante? Sí. ¿Por qué va a ser importante? Porque este oxígeno sirve para que otros organismos puedan utilizar dicho oxígeno. Un momento, por favor. En un momento. Muy bien. Entonces, este oxígeno sirve para aquellos organismos que justamente viven en estos ecosistemas acuáticos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los animales, por ejemplo. Entonces, este oxígeno será entonces utilizado por los animales, por ejemplo, vertebrados e invertebrados que vivan en estos ecosistemas. Ellos van a utilizar ese oxígeno. ¿Para qué usan el oxígeno? Para, por ejemplo, para que utilicen para su respiración celular, por ejemplo, para generar energía. Entonces, ellos necesitan ese oxígeno molecular que es justamente, es justamente producido por las cianobacterias. Los peces, algunos invertebrados, por ejemplo, un camarón, por ejemplo, ahí, ¿no? El zooplancton, el fitoplancton también van a necesitar de este oxígeno. Bueno, el fitoplancton, en este caso, explico un poco más. El fitoplancton sería justamente las algas, ¿no? Ellas producen oxígeno ya. Y las cianobacterias también podrían estar ubicadas en este fitoplancton. Entonces, el zooplancton y los animales, ¿ya? Para hacer aclaración ahí. No voy a haber una confusión. Aquí. Muy bien. Ahora, las cianobacterias, otra característica importante es, vamos a poner por acá, escribimos. ¿Cómo lo vamos a encontrar en su complejidad? Bueno, ya sabemos que son unicelulares, pero también hay algunas especies que son coloniales. Son coloniales. Ahora lo vamos a ver al microscopio, lo vamos a ver así, miren, por ejemplo, así, como acá se muestra. Un momento.
Muy bien. Entonces ahí ustedes pueden observar, al microscopio podemos ver, por ejemplo, alguna cianobacteria de ese tipo, así. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se están organizando en colonias, ¿no? Una célula con otra. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y podemos ver ahí una grande, ¿no? Una grande. Por ejemplo, en este caso, podemos ver al microscopio el caso de la cianobacteria del género Nostoc y nombre científico Nostoc sp, por ejemplo. Solamente estamos citando ahí el género. Pero podemos nombrarlo sin ningún problema como Nostoc sp. Entonces podemos ver que está formado por justamente varias células que están unidas, ¿no? Están juntas. Están unidas juntas formando entonces una colonia. Muy bien. Muy bien, entonces hasta acá hemos terminado la clase. Espero les haya gustado. Vayan avanzando con esto. Lo van anotando en su cuaderno. Hasta la próxima clase del siguiente video, ¿ya? Espero les haya gustado. Nos vemos, alumnos. Cuídense.